Ya, vamos a entonces a revisar desde el inicio. Estaba comentando que el día 23, jueves 23 es feriado. ¿Ah? No, es feriado. ¿Por qué es feriado? A ver, ¿por qué es feriado 23? Antipatriotas. Antipatriotas. ¿Por qué es feriado 23? ¿Ya tu celular? Ya estamos rifando. ¿Qué sucedió un 23 de julio de 1941? 23 de julio de 1941. Está en Pimentel, está acá, en Chiclayo. José Abelardo Quiñones González. Se me ha llevado así, ya chicos, vengan, ya mejor entramos a lo que nos interesa. Luego de fecha. Bien, empezamos entonces con la parte de lo que es la boca. Miren acá, es la primera porción de lo que es el tubo digestivo. Como sabemos, la boca tiene paredes, una pared anterior, una pared lateral, una pared superior y una pared inferior, ¿correcto? Y que la parte anterior está formada por los labios y por los dientes. Un detalle importante es que entre labios y dientes hay unos espacios. Esa región se llama vestíbulo oral. Y de los dientes a lo que es el istmo de las fauces, que representa la parte posterior, que en realidad no es una pared, es un espacio, un límite entre lo que es la cavidad oral y la orofaringe, ¿no? El istmo de las fauces. Pero esa pared, como te mencionaba, acá, como ya sabemos, está el orbicular de los labios, ¿no? Y por supuesto por fuera está cubierta por lo que es piel, lo que es folículos pilosos, y también por la presencia de glándulas sebáceas. En la parte interna normalmente encontramos el revestimiento de este epitelio poliestratificado plano no queratinizado, y lo único que vamos a encontrar es que frente a los segundos molares superiores, vamos a encontrar la desembocadura del conducto de esteno. Y ya se sabe que el conducto de esteno es el conducto de la glándula parótida, ¿ya? De la glándula parótida. La pared lateral, como ves acá, está formada por el músculo buccinador. Y justamente el conducto de esteno atraviesa a este músculo buccinador. Este músculo buccinador tiene como detalle que presenta una grasa adiposa en su cara anterior, a la cual se le conoce como la bola de Bichat. Que tiene más importancia que en algunas personas, cuando se retrae esta bola de Bichat, se le forma unos hoyuelos, ¿no?, en la cara. Ahora, esa es la pared lateral. La pared superior es lo que corresponde al paladar. Como ya sabemos, la parte anterior es ósea y la parte posterior es blanda. Eso que vemos en forma de M, esto viene a ser el istmo de las fauces. Y lo que vemos acá son los arcos palatoglosos, que están en la parte posterior. Estos arcos palatoglosos forman dos repliegues en donde se va a alojar las amígdalas palatinas. Hacia atrás, las amígdalas linguales, y hacia arriba, posterior, el adenoides, que en conjunto se le llama anillo de Waldecker a todo ese conjunto, ¿sí? La úvula, que obviamente es central, y que la úvula juega un papel importante durante la masticación. Hay que recordar que la deglución es un reflejo autonómico o visceral que está regulado por el bulbo raquídeo. Pero como ya sabemos nosotros, desde el bulbo nacen pares craneales, específicamente el par 9 llega a este nivel, y esto, que cuando el bolo alimenticio que se encuentra acá llega a la orofaringe, va a permitir justamente que la laringe se eleve
y permite el cierre del epiglotis para que el alimento pase al esófago y no a la vía respiratoria, ¿no? Bueno, ahora, como ya sabemos, esta es una vista superior. La parte anterior sigue siendo ósea, como ya lo sabes, pero la parte posterior es netamente muscular. Hay un punto de encuentro de todas estas estructuras, que es el hueso hyoides, que es donde se insertan los músculos de la lengua. Pero también vamos a encontrar a los arcos palatobrosos. Acá lo tenemos en una vista posterior. Perdón, este es el piso, se olvidaba. El piso está formado por el músculo miloideo, ¿ya? Miloideo, y encima de esta va a estar la lengua. Como recordemos, a través de lo que es el hueso hyoides se van a insertar los 17 músculos de la lengua, ¿ya? Este es un corte, en este caso coronal, de la parte lateral de lo que es la parte de la boca, en donde encontramos a la famosa celda lingual. Y en esta celda encontramos obviamente a la lengua, que es un órgano muscular, a sus glándulas. Recordemos algo, si hemos dicho que frente a los segundos molares se encuentra el conducto de Steno, ¿no? La desembocadura, ¿dónde están las desembocaduras de las otras glándulas? A nivel del frenillo. A nivel del frenillo vamos a encontrar el conducto de Wharton, que proviene de la glándula submaxilar, y los conductos de Santorini y Rivinus, que provienen de las glándulas sublinguales. Acá podemos ver, en este caso, la estructura, parte de lo que es, en este caso, la zona maxilar, y recordemos que el diente encaja sobre un espacio que se llama alveolo dentario, ¿no? Que es la zona de encaje, y a esa unión se le llama coniosis, ¿no? La articulación entre el diente y el alveolo dentario. Y por supuesto la parte lateral, donde vamos a encontrar justamente la parte músculo membranoso. En el caso de los dientes, recordemos, un diente es semejante al hueso, específicamente la dentina. La dentina es la estructura que va a recorrer todo el diente en sus tres segmentos, ¿no? En lo que es la corona, el cuello y la raíz. Pero que esta dentina va a estar cubierto a nivel de la corona por el esmalte, que ya sabemos que mientras la dentina tiene 14% de agua, el esmalte tiene 8% de agua, por eso se constituye la sustancia más dura del organismo. ¿Y esta para qué sirve? Para proteger a la dentina. ¿Y por qué la va a proteger? Porque la dentina en su estructura presenta algunos canales. Cuando hay desgaste del esmalte, se van a exponer estos canales. ¿Y qué tiene que ver? Que si uno consume alimentos con temperaturas extremas, lo que va a provocar es que esta temperatura estimule a la pulpa, porque obviamente tenemos acá terminaciones nerviosas y la persona desarrolla cuadros de hipersensibilidad. Ahora, por dentro la dentina está cubierta por el cemento. Hay dos elementos de fijación que no hay que olvidarnos, porque ya hemos dicho que el espacio se llama alveolo dentario. Este alveolo va, como a repetirte, es una cavidad que va a recibir al diente, pero para que el diente esté fijo necesita de dos elementos: el cemento que lo va a recubrir, y el otro es el ligamento periodontal. Los dos son los que van a fijar el diente al alveolo, correcto, formando, como te decía, la apófisis. Ahora, desde su parte inferior, que vendría a ser sus raíces, ingresa justamente el paquete vasculo nervioso. El tema de la arteria y la vena no es el motivo del cuestionamiento. La diferencia lo marca el nervio. ¿Por qué? Porque recuerda que nosotros tenemos una arcada superior y una arcada inferior, y ambas arcadas están inervadas por dos nervios diferentes. Arriba va a llegar el nervio maxilar, que es rama del trigémino, y abajo va a llegar el nervio mandibular, que también es rama del trigémino, pero obviamente vienen de dos raíces distintas. ¿Ya? Seguimos. Ahora, los dientes, muchachos, sabemos que hay dos denticiones. Una dentición desigual, que se llama, o también llamada dentición de leche, ¿ya? O dentición temporal, y que son en total 20 dientes en la primera dentición. Los primeros dientes, en mi parecer, se llaman incisivos centrales inferiores, ¿ya? Y que aparecen a los 6 meses. ¿Ya? Estos dientes, o el brote de estos dientes, se relaciona directamente con la alimentación del lactante. El lactante primero tiene lactancia materna exclusiva, pero a los 6 meses, justamente cuando coincide con el brote de estos dientes, se le hace el cambio por alimentos episódicos, al fenómeno al cual se le conoce como ablactancia, ¿correcto? Ablactancia, ¿ya? Ahora, los últimos dientes son los terceros molares, ¿no? Que aparecen entre los 18 y 25 años. Los dientes tienen diferente forma.
y dependiendo de su forma tienen una diferente función. Sin embargo, aquí viene el tema. Cuando hablamos de un diente incisivo, por ejemplo, este diente, como tiene, ¿no?, esta forma, ¿no?, achatada, solamente va a tener una cara anterior, la que mira el labio, y una cara posterior que va a estar en contacto con la lengua, ¿correcto? Además va a tener una cara, si se acerca a la línea media se llama mesial, y si se aleja de la línea media se va a llamar distal o lateral. Pero los que tienen forma cúbica tienen más caras, porque va a tener una cara medial o mesial, lateral. La que va a estar acá adelante va a estar en contacto, recuerden que esta zona se llama vestíbulo oral, por eso la cara se va a llamar vestibular, acá se va a llamar cara lingual, y esta cara que estás mirando acá, que diente con diente, ¿estamos de acuerdo? Por la forma cúbica, esa se llama la cara masticatoria. Entonces, la cara masticatoria solamente es exclusiva de molares y premolares, pero caninos e incisivos no tienen cara masticatoria, ¿correcto? Entonces hay diferentes caras para los dientes. Ahora, lo que yo te mencionaba, ¿no? A partir justamente del nervio, o sea, de lo que es el ganglio de Geyser, donde se va a dividir las tres ramas, va a venir justamente a inervar. Acuérdense de algo, los ramos que van a llegar a cada arcada se llaman nervios alveolares. El de arriba se va a llamar alveolar superior y abajo va a ser el alveolar inferior, ¿correcto? Arriba, el alveolar superior me da dos ramas. La que está adelante se llama anterior y la que va a estar acá se llama posterior. Y estas van a formar entre sí, de que vimos la imagen, van a formar un plexo. Y desde este plexo salen ramos y esos ramos van a ir uno para cada diente. Esa misma mecánica sucede para la parte inferior, ¿ya? Para la parte inferior. Seguimos. Y esto es lo que te mencionaba, ¿no es cierto? Entonces tiene varias caras los dientes, ¿no? Entonces, la cara que va a mirar acá, para no olvidarnos, por ejemplo aquí, hacia abajo sería, ¿no? Hacia abajo estaría la cara vestibular. Y esta se llama cara lingual. Pero ¿cuál es el detalle? Que la parte anterior, no todos los dientes están en contacto con los labios. Solamente los que van a estar en contacto con los labios van a ser los incisivos, ¿no?, los caninos y parte de los premolares. Pero los molares no están en contacto con los labios porque están hacia atrás. Por eso, ¿cómo se llamaba esta cara que está delante? Vestibular. Pero si lo queremos hacer de manera precisa, los que están en contacto con los labios tendrían una cara labial y los que van atrás se le va a llamar cara yugal. Todos ellos estarían o tendrían una cara lingual, que sería la cara interna. Ahora los dientes superiores tienen una cara palatina, porque el paladar está hacia arriba, ¿estamos de acuerdo? Y no está hacia abajo. Entonces, otro detalle, la cara palatina solamente es para los dientes, en este caso superiores. Ya te había hablado de estas dos caras, mesial o medial, si se acerca a la línea media, ¿no? Y si se aleja, distal. Y la cara masticatoria solamente son para los dientes que tienen forma cúbica, ¿no? Para los dientes que tienen forma cúbica, que sería la cara libre, ¿no? La cara libre. Bueno, eso ya hemos hablado. Y acá está lo que te mencionaba. Esto de acá es el ganglio de Geyser. Esta es la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Desde la rama maxilar se van a formar los dos nervios alveolares superiores, no te olvides, superiores, un anterior, un posterior. Y que estos forman su plexo y van a darme los filetes para cada diente. En la parte inferior, recuerda, viene el nervio que mandibular, y el nervio mandibular me origina el nervio alveolar inferior, allá es alveolar superior, y a partir de este alveolar inferior se origina el mentoniano, y del cual se van a formar justamente los filetes para cada diente. No te olvides. Los músculos, recuerden que son 4 músculos masticadores importantes. Hay accesorios, claro que sí. Estos músculos normalmente se encargan de mover la mandíbula. Normalmente los que elevan la mandíbula vienen a ser el macetero y el temporal, mientras que el pterigoideo lo que hace es lateralizar. En cuanto a lo que es la inervación, no hay que olvidarnos, todos están inervados por el trigemio. De manera específica, el mandibular. Pero si queremos ser más específicos aún, cada
cada uno de ellos tiene un ramo del nervio mandibular. Y más fácil todavía es que cada ramo es homónimo de cada músculo. ¿Cómo así? ¿Cómo se llama entonces la rama que va a inervar el macetero? El maceterino. ¿No es cierto? Que es rama del mandibular. Todos van a ser rama mandibular, ¿no? El nervio temporal. ¿Correcto? Son homónimos. ¿Ya? El nervio pterigoideo mediano. Igual. ¿Ya? Entonces no podemos confundirnos en este caso con la inervación. Ahora lo revisamos. Recordemos nosotros que acá tenemos la parte anterior de lo que es la parte craneal y obviamente acá está la fosa orbitaria. Recordemos que la parte lateral de la fosa orbitaria viene a ser el hueso cigomático. Y este cigomático tiene una espina posterior que viene a ser la apófisis temporal. Escúchame bien, ¿eh? Se llama cigomático, pero la apófisis se llama temporal. Y atrás, ¿quién está? El temporal, que también tiene su apófisis, pero se llama apófisis cigomática. Es lo contrario. Y cuando ambas se unen, forman el asa de la calavera, que en el cráneo, cuando la viste en la práctica, no, permites como una agarradera, ¿no es cierto? Sin embargo, en nosotros no se puede tocar. ¿Por qué? Porque todo ese espacio está cubierto por el temporal. Cuando tú dices, me duele la 100, ¿no? La 100, la 200, no sé, que te duele, recuerda que eso de ahí es el músculo temporal, ¿no? Entonces lo que tú tienes es una contractura muscular, ¿ya? Entonces el temporal, como ves, va a ir justamente a esas líneas temporales, ¿no? De la concha auricular y luego va a insertarse en lo que es el ramo ascendente de lo que es el hueso mandibular. Por eso es que hablamos de que el músculo temporal, su función es elevar la mandíbula. En el caso del macetero, igual, pero el macetero va a ir ¿a dónde? A lo que es la apófisis geni. El ángulo de la mandíbula se llama apófisis geni o también se llama gonio, ¿ya? Gonio. Y también va a tener la función de elevar la mandíbula. En el caso de los pterigoideos que los tienes acá, normalmente lo que hacen es lateralizar, como te decía, la fusión, ¿no? Por su forma oblicua que van a tener, lateralizan. Por eso es que tu mandíbula puede desarrollar de movimientos de apertura y cierre, protrusión, retracción, y también hace movimientos de lateralización. Entonces se mueve tu mandíbula entre series, ¿no? La lengua. La lengua, como ya sabemos, es un órgano músculo membranoso formado por 17 músculos. Tiene una parte móvil y tiene una parte fija. La parte móvil, como puedes ver, está formada acá por la presencia de un surco, presenta dos bordes y presenta un ápex o una punta. Lo que vemos es el dorso de la lengua, mientras que la parte ventral está a nivel del frenillo, en contacto con el frenillo, ¿sí? Ahora, recordemos que acá la parte móvil e inmóvil está limitada por el surco terminal, que está formado por un conjunto de papilas que se llaman papilas circunvaladas o caliciformes, que tienen esta forma. La V lingual está en este nivel. Y que también la V lingual se toma como referencia para dividir a la lengua en los 2 tercios anteriores y en el tercio posterior. Esta zona está cubierta de papilas filiformes, que recordemos que las papilas filiformes carecen de botones gustativos. Y como no tiene una función gustativa, lo va a mantener como función táctil. A este nivel llega la cuerda del tímpano. ¿Qué es la cuerda del tímpano? Aquel nervio formado por fibras de 2 pares craneales, el par 5 y el par 7. El par 5 para la parte táctil y el par 7 para la parte gustativa de los 2 tercios anteriores. La parte posterior ya sabemos que está formada por estas papilas que se llaman foliadas. Acá va a llegar el par número 9, ¿no? Al tercio posterior, para darle obviamente esa sensibilidad. Y en la parte posterior, que sería en este caso los arcos palatoglosos y la epiglotis, va a llegar el par número 10. No olvidando que el par 12 también llega, porque el hipogloso va a ir a la parte muscular. Es lo que te mencionaba. Vamos avanzando con esto. Aquí vemos la lengua desde la parte posterior. Y como te mencionaba, esta es la parte móvil, este es el dorso, y acá debajo sería la parte ventral. Entonces acá estamos viendo el tercio posterior, que como ves va a estar en contacto con lo que es la raíz de la lengua, que está en contacto con el hueso yoides, y también con el nacimiento de los arcos, ¿no? Los arcos palatoglosos que se van a encontrar ahí. Ahora, aquí podemos ver lo que te mencionaba, ¿no? El frenillo. Como ves acá,
debajo de la lengua encontramos a las otras dos glándulas, ¿no? La sublingual, ¿no? Y recordemos que la sublingual tiene su conducto, ¿no? Hemos dicho, hay dos conductos, Rivinus y Santorini, mientras que para la submaxilar encontramos al conducto de Ward, y que su punto de desembocadura va a ser a nivel lateral a los frenillos, ¿ya? Ahora, la lengua está formada por 17 músculos, quiere decir que hay un impar. Este impar viene a ser el longitudinal superior. Sin embargo, cuando uno habla de inervación, sabemos que de los 17 músculos, el hipogloso mayor inerva 15 a 15. O sea, hay un músculo par que no lo va a inervar, que es el palatogloso. El palatogloso, como ves, está inervado por el nervio vago. Así que ten cuidado. 17 músculos, el impar, si nos preguntan, ya sabes que es el longitudinal superior, y el que no está inervado por el hipogloso es el palatogloso, que es por el facial. ¿Ya? Ahora, la vascularización. La vascularización va a estar a cargo de lo que es la carótida externa. La carótida externa tiene ramas colaterales, ya lo hemos visto en clase. Una de esas ramas viene a ser la arteria lingual, ¿correcto? Y el drenaje es similar, sino que cobra importancia, ahí viene el tema, cobra importancia por el epónimo, ¿no? Cuando tiene un nombre, ¿no?, medio raro, eso te pregunto. Entonces, las venas, ¿no? Las venas, en este caso, que van a la lengua, se llaman raninas, ¿ya? Raninas, es decir, lo tengo en la punta de la lengua, es la ranina lo que tienes ahí, ¿ya? La ranina es la que se encarga de hacer ese drenaje, y acuérdense, el drenaje va a ir ¿a dónde? A la yugular interna. No olvidar el drenaje. El sistema, cómo está dividido y conformado, lo que nos preguntan siempre es a dónde se recoge toda esa sangre, ¿no? A lo que viene a ser la yugular interna, ¿ya? Bien, y como ya hemos hablado, aquí vamos a encontrar el nervio lingual, como ves acá, vamos a ver que el par número, vuelvo a repetir, en la cuerda del tímpano va a ir a los dos tercios anteriores, llevando una inervación sensitiva y una inervación gustativa. Sensitiva, quinto par, y la gustativa, séptimo par. Luego va a llegar el glosofaringio. ¿A dónde? El glosofaringio va a llegar, en este caso, al tercio posterior, y llevando inervación netamente gustativa. Y lo que viene a ser el par número 10, que está llegando ¿a dónde? A lo que es la raíz de la lengua, los arcos palatoglosos y el epiglotis, ¿no? Que es donde va a terminar justamente la inervación gustativa de lo que viene a ser la lengua, ¿no? La lengua. La glándula parótida, seguimos acá, es una glándula salival. Esta glándula es preauricular, o sea, delante del oído. Pero esta glándula, chicos, no es homogénea. Tiene, obviamente, una forma muy irregular, lo que indica entonces que, aparte de tener una cara lateral, que sería la más grande, también tiene prolongaciones. Y las prolongaciones pueden ser inferiores, pero también pueden ser profundas, ¿no? Profundas, como vamos a ver en los diferentes cortes. Es la glándula salival más grande, de mayor tamaño, con una secreción netamente serosa. En cambio, las secreciones de las otras glándulas son mixtas, significa que es mucocerosa, pero la parótida netamente serosa. Y hemos hablado ya de su conducto, que se llama el conducto de Steno, que atraviesa el buccinador y que desemboca frente al segundo molar superior, ¿ya? ¿Quién lo inerva? Lo inerva el glosofaringio, ya lo hemos hablado, el glosofaringio. A pesar, que viene el tema, a pesar que, como vamos a ver, esta glándula tiene estructuras internas, lo que se le conoce como estructuras intraparotídeas. Clásica pregunta, ¿no? Porque aquí vamos a encontrar un nervio, una arteria y una vena. O sea, un paquete vasculonervioso, ¿ya? Pero de estos, lo raro es el nervio, porque estando el nervio por dentro, o sea, estando el facial por dentro, no lo inerva el glosofaringio. De ahí entonces la característica particular que va a tener esta parótida. Bueno, hay una seta parotídea, vamos a la imagen para verla acá. Aquí estaba lo que te estaba mencionando, ¿no? Entonces aquí quiero que quede claro que por dentro
se va a ver la proyección justamente del nervio facial, ¿no? También vamos a ver acá la carótida, ¿no? La carótida externa, y también vamos a encontrar la yugular. Entonces, un vaso, una arteria, una vena y un nervio vendrían a ser los componentes principales, no son los únicos, pero que están dentro de la parótida. Por eso, cuando me pregunten sobre los órganos intraparotidios, hay que recordar esta imagen de esas tres estructuras importantísimas. ¿Ya? Bien, ahora, te decía que tenían prolongación, es cierto, o sea, la mayor parte es lateral, la mayor parte, pero se puede en este caso distribuir por la parte anterior de la cara, por la parte del cuello. Por eso es que inclusive cuando uno, recordemos, cuando uno habla del conducto auditivo externo y se acuerda de las relaciones, ¿no? ¿Cuál es la relación inferior? Y la relación inferior normalmente es la glándula parótida. Entonces no es que se quede acá, sino que va a ingresar, ¿no? Entonces va a tener una distribución profunda, correcto, hacia adentro, dentro de lo que viene a ser en este caso su distribución. Vamos a ver acá. Estos son los órganos intraparotidios, para no olvidarlos, ¿correcto? Entonces estábamos hablando del nervio facial, que ya lo habíamos hablado, estábamos hablando de la vena yugular y habíamos hablado de la arteria carótida externa. Aparte también tenemos el aurículo temporal y algunos ganglios linfáticos, pero los tres, esa triada, son los más importantes. Ahora, como ves acá, el nervio aurículo temporal es rama de ¿quién? Del glosofaringio. Y este nervio es el que le da la inervación, ¿ya? Entonces no olvidar, el glosofaringio inerva la parótida y no el facial, a pesar de que el facial es un nervio intraparotídeo, ¿ya? Intraparotídeo. Ahora, no olvidarnos acá, bajo este esquema, que el nervio facial cuando abandona el cráneo lo hace a través de un agujero que se llama el agujero estilomastoideo, y ese agujero estilomastoideo se encuentra detrás de esta apófisis que se encuentra en la base del cráneo, que se llama la apófisis estiloide. En el vértice de esta apófisis se van a insertar los músculos estílios, que como ya habíamos hablado, si entre los músculos estílios se llama el diafragma estílio, por ahí pasaba la carótida externa, y detrás de ese grupo, de ese diafragma estílio, o sea, por el espacio retroestílio, pasaba la carótida interna. Entonces eso tiene que ver con la anatomía de esta región. Obviamente después de que la carótida externa pasa por este espacio, abandona y va a ingresar justamente a la región facial. Este es el corte para entenderlo mejor. Miren ahí la parótida, ¿no? La parótida es todo lo que ves ahí en naranja. Entonces podemos ver entonces que si bien es cierto, la mayor parte de la parótida es lateral, ¿correcto? Pero también tiene unas prolongaciones profundas. ¿Estamos de acuerdo? Va hacia adentro, va hacia adelante también. Entonces va a tener una prolongación facial. Va a ir hacia abajo, una prolongación cervical. Entonces por eso se habla de varias prolongaciones. Y acá, como puedes ver, entonces tenemos a los componentes de lo que viene a ser los órganos intraparotídeos. Como ves, el nervio facial no tiene una trayectoria, en este caso longitudinal, por si acaso, tiene una trayectoria normalmente oblicua. Por eso es que se ve en esta disposición, ¿no? En esa disposición, porque más o menos como si tú abrieras tu mano, tus 5 dedos, y lo colocas a nivel de lo que es la apófisis cigomática, más o menos en esa orientación son los 5 ramos que me da el facial para lo que es la inervación de los músculos de la expresión facial. Y por supuesto los vasos que ya me han mencionado. Entonces todo eso viene a ser la celda parótida o parotidial. La faringe, mira acá, ya viene a ser justamente la región que se encuentra por detrás de la lengua. Hay 3 segmentos que vamos a encontrar acá: la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Normalmente la pared posterior está formada por músculos, pero la parte anterior va a depender de los órganos con el cual se encuentra en contacto. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar arriba, acá arriba vamos a encontrar a lo que viene a ser la nasofaringe. Recuerda que aquí vamos a encontrar 4 orificios. A ver si recordamos. ¿Con qué se comunica la nasofaringe? Se va a comunicar con la trompa de Eustaquio. Ahí tenemos 2 orificios, pero también con las coanas. Las coanas para las fosas nasales y la trompa de Eustaquio con el oído medio. Ahí hay 4 orificios. Entonces, este es
la nasofaringe. Y cuando te he hablado, o te he mencionado de la adenoides normalmente se encuentran acá, por eso es que al estar la adenoides hipertrófica, la persona, sobre todo niños, se duermen constantemente, abren la boca cuando duermen, roncan por supuesto, y uno siempre sospecha de adenoides, ¿no? Obviamente, pidiéndole que abra la boca no lo vas a ver, imposible, ¿no? Eso tiene que ver en los oídos, ¿no? Para ver si que específicamente encontramos, ¿no?, la sospecha de que tenga una adenoides hipertrófica. La orofaringe, te dije que estaba relacionada con el anillo de Waldeyer, pero aquí también hay un orificio, por supuesto. ¿Cuál es? El istmo de las fauces. Mientras que la hipofaringe, que es la que está hacia abajo, tiene dos comunicaciones. ¿Con quién? Con la vía aérea, a través justamente de lo que es la epiglotis. Ahí vamos a encontrar esta cavidad glótica, que es en la sexta o el sexto orificio, y finalmente el último que viene a ser el esófago, ¿no? El esófago. Entonces son los tres segmentos que vamos a encontrar dentro de lo que viene a ser la faringe, ¿no? Es un órgano mixto, porque no solamente es vía digestiva, ¿no?, también es vía aérea. Y además es una estructura de paso. Bueno, los músculos que vamos a ver en esta región van a estar inervados por dos pares craneales. ¿Cuáles son? El glosofaringio y el vago. Los dos van a tener esa inervación, que normalmente va a ser una inervación parasimpática. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la faringe, en la parte más inferior, tiene una función de deglución, ¿no? La deglución. Y la deglución tiene que ver con movimientos involuntarios. Por lo tanto, tendría que ser por fibras parasimpáticas, ¿no? Ahora acá la nasofaringe, como puede ver, está en contacto con quién. Ya hemos hablado, ¿no? Este orificio, que sería un orificio lateral, tiene que ver justamente con la tuba auditiva o trompa de Eustaquio. Que como se ha demostrado, esto de acá debe ser un espacio virtual. ¿Qué significa virtual? Que es cerrado. Pero se abre cuando hay un proceso inflamatorio. Y de ahí que justamente la cobertura, para que entiendas algo, ¿no? O sea, la dosis antibiótica que uno usa para tratar una amigdalitis, porque recuerda que acá de manera lateral van a estar las amígdalas palatinas, casi se duplica cuando la persona hace una otitis. Entonces el manejo no es igual, porque obviamente la zona invasiva, o sea, para llegar a la amígdala es bien sencillo, ¿no?, porque está en la cavidad oral, pero para llegar a la trompa o para llegar al oído medio se necesita una mayor concentración del antibiótico restrictivo, ¿ya? Entonces aquí tenemos en la vista lateral la presencia de lo que es la trompa de Eustaquio, y que esta va a estar en contacto tanto con los cornetes como los meatos, por si acaso, ¿ya? Y hacia adelante, por supuesto, vamos a encontrar, sino que por el corte no se ve, la presencia de las coanas, ¿no? Las coanas. ¿Esto qué viene a ser? ¿Esto qué es? ¿Cuál? Eso es el seno esfenoidal. Claro. Para la gente que tiene Alzheimer por venir. Y acá, por supuesto, está la silla turca. ¿Correcto? La silla turca va a estar acá, ¿no? Este es el seno esfenoidal. Claro, y esto tiene toda cuando hemos dicho, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, tiene acromegalia, en una persona ya adulta hace acromegalia, la sospecha ¿cuál es? Un adenoma hipoficiario. Y los adenomas, obviamente, se le saca una tomografía con contraste y debe estar localizado el adenoma aquí. Y para poder llegar, ¿no?, y aspirar ese adenoma, se hace una cirugía que va desde la nariz. Por eso se llama la cirugía, se llama transesfenoidal. Entonces ese viene a ser el seno esfenoidal. Acá en corte, ¿no? Un corte para ver el tema de las amígdalas. Ya te había mencionado acerca justamente de esa glándula, ¿no? Pero como ves, está en este caso protegida por una vaina muscular. Ahora, estas amígdalas, como ya te había mencionado, es un conjunto linfoide. No es que no sirvan ni nada de eso, sino el problema está que cuando las personas, escúchame bien, hacen amigdalitis recurrente, escúchame bien, amigdalitis recurrente, lo que sí se ha encontrado es que cuando una persona llega, ¿ya?, con una complicación llamada endocarditis, ¿ya?,
el antecedente es amigdalina de la mujer. Entonces, hay un tema ahí, ¿no? ¿Se debe o no se debe extirpar? Porque el problema es que las personas lamentablemente no terminan el tratamiento, se automedican, ¿no? Y finalmente el tema está que el estreptococo, que está a este nivel, ¿no? Que es el que produce normalmente este proceso inflamatorio, puede llegar, que se llama el estreptococo beta hemolítico, es el que llega a la pared endocárdica y desarrolla pues todo ese proceso que finalmente es que tiene un cuadro de un pronóstico reservado muchas veces. Vamos avanzando con esto, muchachos. Y acá podemos ver este corte, ¿no? A nivel del cuello, como pueden ver acá, este corte se ha hecho a nivel de C5, ¿no? Y acá, como pueden ver, bueno, esta es la zona cervical, la vértebra, y la parte de los músculos que se encuentran en la parte posterior del cuello. Pero hacia adelante que estamos viendo acá la parte laringea, ¿no? La parte laringea en la cual tenemos a nuestro cartílago y acá vamos a encontrar justamente a lo que es la hendidura glótica con los pliegues, ¿no? Los pliegues que van a formar en este caso las cuerdas vocales y por supuesto acá la hendidura que viene a ser en este caso el espacio. El detalle básicamente de este corte es entender lo siguiente, ¿no? Este vaso sanguíneo, como ves acá, viene a ser que la arteria carótida, ¿qué carótida es? Común. ¿Por qué? Porque recuerda que la carótida, ya lo hemos visto, ¿a qué nivel se bifurca? C4, y ahí estamos en C5, correcto, estamos más abajo, correcto. Por eso que si está más abajo, sigue siendo carótida común. Si el corte fuera C4, bueno, más de C4, C3 por ejemplo, ya tendríamos que ver los dos ramos, ¿no? Tanto la carótida externa como la interna. Pero si vemos solamente una estructura, en este caso, del paquete vasculonervioso, ¿te acuerdas del cuello? Es en este caso la carótida común. La carótida común, la numeral interna y el nervio vago que va a estar entre ambos, ¿no? Igual acá, ¿no? Es lo que te mencionaba acerca de estas relaciones, ¿no? Este es la apófisis estiloides que ya hemos hablado y por supuesto acá están los músculos estilos, ¿no? El estilofaríngeo, el estilogroso. Y por acá, como ves acá, detrás de este espacio, vamos a ver la presencia justamente de la carótida, ¿no? La carótida que va a ingresar por detrás del espacio retroestilo y la interna que va a llegar justamente por este golfo, ¿no? Por este agujero rasgado, por donde va a ingresar al seno petroso y la anterior que va a ir justamente a la parte facial, ¿no? La parte facial. Ahora entramos ahora sí al esófago. El esófago, muchachos, como ya sabemos, viene a ser una estructura totalmente elongada, ¿no? Que va a estar, es prevertebral, de preferencia, prevertebral, pero no es central. Recordemos que quien normalmente puede cambiar la orientación va a ser la aorta abdominal, la aorta normalmente, perdón, torácica. La aorta torácica primero tiene una orientación izquierda, como pueden ver acá, es lateral, y luego se hace prevertebral, o sea, se hace central. Y muchas veces, estando en la parte central, desplaza al esófago hacia la parte derecha. Este esófago, recuerda que no tiene enzimas, no hay digestión acá, pero se caracteriza porque tiene tres segmentos. Un segmento cervical pequeño, un segmento torácico que es el más grande y un segmento abdominal. Como ves ahí, de acuerdo al esquema, tiene tres estrechamientos. ¿Por qué? Porque recuerden algo, acá tenemos a la laringe. Este es el cartílago tiroides, pero el que se encuentra abajo, ¿quién es? El cricoides. Y el cricoides, escúchame acá, el cricoides en la parte posterior es ancho. Y al ser ancho y siendo un cartílago, genera presión sobre el que está atrás. ¿Y quién está atrás? El esófago. Eso significa entonces que va a generar un estrechamiento. De ahí viene la denominación. El esófago tiene tres estrechamientos. Tres. Un estrechamiento cricoideo, ese es uno. Un estrechamiento aórtico, porque ahí está la aorta por delante. Y acá, recuerden que el esófago atraviesa ¿quién? Al diafragma. Y el diafragma, como ya sabemos, tiene unos hiatos por donde pasan las estructuras. Estos hiatos también van a ejercer presión. Entonces, cuando una persona se atraganta, hay que ver a qué nivel ocurre el atragantamiento. ¿Por qué? Porque justamente el impacto de ese cuerpo extraño va a ser a nivel de cada uno de esos estrechamientos. ¿Correcto? Entonces, el estrechamiento cricoideo, el estrechamiento aórtico y el estrechamiento diafragmático.
tiene 3 estrechamientos. La musculatura, el tercio superior son fibras musculares estriadas, el tercio inferior son lisas y el tercio medio ambas. ¿Estamos de acuerdo? Ambas. Todo ese epitelio es poliestratificado plano no queratinizado, obviamente por el rozamiento que va a ejercer el bolo alimenticio, ¿no? El bolo alimenticio, recuerden que cuando pasa por el esófago lo hace por movimientos de propulsión. Ese peristaltismo es un movimiento anterógrado que se inicia desde que se da la deglución. Se genera una onda y esa onda, siendo primaria, forma ondas secundarias de espiga, las cuales van a desarrollar este movimiento, vuelvo a repetir, anterógrado, ¿correcto? O sea, en un solo sentido, y de propulsión, porque lo va a llevar en el sentido de la gravedad. ¿Ya? Ese es el peristaltismo que lo ve. Ahora, acá es donde parte justamente el entender las capas del tubo digestivo. ¿Cuántas capas tiene el esófago? La capa externa se llama la capa adventicia, a excepción de la parte inferior que se llama serosa por el peritoneo, pero acá es adventicia. Luego viene la capa muscular, que se llama cile, circular interna, longitudinal externa. Luego viene la capa submucosa, donde están las glándulas, y luego viene la capa mucosa, que es la parte más interna. Bueno, la inervación, hablando de ¿qué era esto? Ya me pasé. Ahora escúchame, escúchame, David, escúchame, entonces el 23, déjame averiguar.